Hola, bienvenidos a Voz Populi, un gusto poder regresar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares como cada semana a través de la señal del canal UNE a nivel nacional. El mundo del espectáculo siempre va a atraer la atención y el interés de quienes admiramos el trabajo, la capacidad de interpretación que tienen los grandes actores. Sin embargo, y en mi concepto modesto, no todo aquel que se diga ser actor es bueno, o por el hecho de haber salido en televisión, en cine o de hacer teatro. Por fortuna, para nosotros siguen existiendo buenos maestros, personas con una calidad, con un método, con una interpretación que en su siguiente papel rebasan seguramente el ejercicio que hicieron en su rol anterior. Esos maestros del teatro pues siempre serán Voz Populi, y por esa razón hoy he querido traer un invitado muy especial al canal UNE para que nos cuente un poco acerca de su trayectoria en el teatro, en el cine, en la televisión, los retos a los que se ha enfrentado y sobre todo cuál es el presente y futuro de estas escuelas de teatro que se vienen pregonando por todo el país. Bienvenidos. Bueno, pues para conocer un poco más acerca de la labor de estos buenos actores, nos acompaña en esta oportunidad un señor actor de teatro y por supuesto muy conocido a través del trabajo realizado en cine y televisión. Se trata de don Alfonso Ortiz. Bienvenido al canal UNE. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y aquí estoy pues para responder a las preguntas, a ver cómo me va. Bueno, seguramente la ve muy bien porque usted es un hombre con una vasta experiencia en medios y ante cámaras. Don Alfonso, usted inició cuando tenía 18 años, digamos que en las artes escénicas. De alguna manera sus inicios fueron en el Teatro La Mama. Posteriormente trabajó con el señor Jorge Cano en La Galera, una puesta en escena que estuve leyendo pues aparte del trabajo que allí realizó, y su personaje enloquecía en una celda y con tan solo 18 años. Es decir, desde muy joven se ha visto enfrentado a unos retos actorales importantes. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, ese fue mi inicio en el Teatro La Mama, que en ese momento, estoy hablando casi ya del año 70, 69, y pues tuve mi acercamiento con Kepa Muchastegui, que dirigía este grupo. Eso era el grupo del Teatro de la Universidad, que después se volvió un grupo independiente. Ahí estaba Consuelo Luzardo también, y Jorge Cano, que hacía parte de este elenco y era director de la obra. Y fue mi primera obra, realmente ya profesional, con público, y tuve un reto muy grande porque esa obra se llamaba La Galera, de Kenneth Brown, nunca se me va a olvidar. Entonces, este era una especie de cárcel militar, donde pues pagaban sus indisciplinas los soldados americanos, y este personaje que yo hacía pues tenía un momento de locura. Nunca se me olvidará que una vez en Cali, como la escenografía tenía una malla para dar la idea de cárcel, me fui tan fuerte porque este personaje agarraba las mallas así para mostrar toda su locura, y me enterré un alambrito porque tenía un chucito allí y estuvo sangre. Entonces la gente quedó como si esto era efecto. Como si fuera parte adicional, sí, de la entrega. Pero no, fue de verdad, pero yo seguía, o sea, yo claro, me toqué, veí sangre, pues
digamos que esos momentos son muy emocionantes porque uno no sale del personaje, sino que aprovecha y capitaliza el momento para seguir en la escena y que el público quede con la duda si de verdad fue efecto de sangre o fue real. O fue una afectación personal, sí. como le sucedió. Don Alfonso, a mí me asalta una inquietud en este caso o en esta pregunta puntual, y es si uno a los 18 años tiene la personalidad lo suficientemente identificada, solidificada, como para llegar a despojarse un poco y adentrarse en las entrañas de un personaje que, como el que usted nos viene relatando, pues demanda de toda una visceralidad, de toda una condición del ser humano. No significa que no podamos tener buenos actores jóvenes, niños, niñas o adolescentes. De hecho, pues grandes premios internacionales así lo han reconocido. Pero ¿podría uno pensar que de pronto para ser un buen actor, detrás de un gran actor puede haber una gran personalidad? Sí, sí, tiene que haberla, ¿no? El ser actor implica que uno tiene que tener primero que todo, tener un pensamiento muy abierto y una capacidad de poderse meter en el territorio emocional y psicológico de un personaje, y muchas veces o uno puede chocar con eso o estar muy en consecuencia, ¿no? Pero sí uno tiene que registrar unos cambios muy fuertes, ¿no? Como, no sé, una vez a Robert De Niro le preguntaron que si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido? Y él olímpicamente contestó, asesino. Sí, sí. Entonces, sí, escuché esa respuesta. Exacto. Sí, supe esa entrevista. Uno tiene que ser muy temperamental, uno vive los personajes. Él también decía que la ventaja de actuar es que uno hacía cosas que hacen los seres humanos, pero sin necesidad de pagar toda la carga que pagan uno en la sociedad, ¿no? Las consecuencias. Las consecuencias, exactamente. Entonces, sí se vuelve un fenómeno catártico, se vuelve un fenómeno emocional y muy importante. Y uno a los 18 años, pues, está como aspirando la vida, como recibiendo todo. Y ese camino del actor, pues, se le va aclarando a uno. Yo tengo una historia muy sui generis porque mi padre fue un sastre, ni diseñador ni nada, sastre como tal. Y entonces él, cada vez que había una sesión solemne en la primaria, él me hacía unos vestuarios maravillosos, muy lindos, ¿no? Entonces yo me volví actor por el vestuario. Porque Empezó fue por el vestuario. Claro, sí, yo sé, porque los otros niños no tenían esta posibilidad de tener unos grandes vestuarios. Este acceso del que usted gozaba producto del trabajo de su señor padre. Claro, porque los otros niños pues alquilaban sus vestuarios, o se los armaban en la casa. Mi padre me los confeccionaba de pies a cabeza y esto me daba una elegancia y una altura muy distinta y yo me sentía muy bien, ¿no? Y entonces ahí como que yo comienzo a entender y un poco a percibir, pues no con una conciencia muy clara ni mucho menos, pero a entender que eso me gustaba. Otra ventaja de mi padre es que a él nunca me llevó a fútbol. Él me llevó al Teatro Colón a ver óperas, zarzuelas, operetas, comedias. Y yo, que no es lo habitual encontrarlo en un medio latinoamericano y más como el nuestro. Claro. El niño tiene que saber es de fútbol. De fútbol. No de artes. No odio el fútbol ni mucho menos, pero mis primeras imágenes fueron el Teatro Colón. Era terciopelado, había aquí muy elegante. Con toda esa majestuosidad que lo reviste. Muy interesante esa historia. Sí, cómo se fue inoculando en su vena artística esos diferentes elementos que hicieron el clic. Don Alfonso, yo le quiero contar al público televidente, pues la gran mayoría ha seguido su trayectoria porque usted es uno de los actores más reconocidos, pero para esas nuevas generaciones que posteriormente La Candelaria con Guadalupe años 50, durante 6 años seguidos, y la obra La Siempre Viva con el teatro local fueron como otro de los espacios donde usted tuvo la oportunidad de mostrar su arte, su trabajo. La Siempre Viva es precisamente esa historia sobre el Palacio de Justicia. Es decir, comenzaba usted ya a involucrarse en unos temas álgidos, socialmente hablando. ¿Qué tan importante es que el teatro se constituya en ese espejo de la sociedad? Es muy importante, digamos que es un papel, por decirlo así, importante del arte.
el arte tiene que cumplir, abrir como esta conciencia a la gente, el arte es, a partir de la fantasía hay que tocar realidades, ¿no? Entonces yo por fortuna tuve maestros muy importantes como Kepa y como Santiago García, que está cumpliendo 40 y pico de años, 45 si no me 45. equivoco, de labor continua, y esto pues ya pasó a ser parte de la historia del teatro colombiano, donde hicimos Guadalupe años 50 justamente con el propósito de mostrar toda una situación del país, política, social, y esa obra pues realmente marcó un hit muy importante porque primero recorrimos el mundo entero. Íbamos a todos los festivales llevando este mensaje, esta obra, y en Colombia pues si hablamos de récord Guinness debe tenerlo porque Tiene hicimos, su sitial en la historia del teatro de Colombia, hicimos ¿cierto? muchas funciones, hicimos promedio de 3000 funciones, una Increíble. cosa así, sí. Y tiempo después, yo me fui del país mucho tiempo, regresé y tuve la posibilidad de hacer esta otra obra que se llama La Siempre Viva, que también está marcando y ha marcado todo una parte muy importante del teatro colombiano, y es sobre el Palacio de Justicia, que parte de una historia muy de una familia, de un inquilinato, donde suceden unas cosas, una serie de eventos, y esta familia se ve afectada y lo toca todo el proceso del Palacio de Justicia, ¿no? No es un teatro pancarta, ni mucho menos, sino cómo a uno las situaciones y los eventos fuertes del país lo tocan sin uno casi nada, sin tener nada que ver, ¿no? Claro, y eso le permitirá a uno de alguna manera conocer otro componente de esa historia que se vivió, cómo fue vivida en su momento por las personas reales, por las familias, y seguramente hay muchos datos interesantes para conocer un poco más acerca de esa historia que por estos días ha tomado tanta relevancia en el concierto nacional. Don Alfonso, uno escucha que un buen actor se debe, digamos, como de casar o debe conocer por lo menos las técnicas actorales, unos métodos. Pues existen diferentes métodos, el de Stanislavski, el Brechtiana o el Grotowski, que es en el caso suyo concretamente como la metodología actoral que usted ha venido trabajando. Para el grueso de la población que no conoce, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es decir, es apuntarle a una línea de trabajo que le proporciona al actor, a la actriz, las herramientas necesarias como para explorar sus sentimientos, para tener un método, una forma de trabajar. Y la segunda pregunta y la parte de esta inquietud es si esto puede llegar o no a comprometer como ese componente original, ese aporte innato que una persona puede dar en escena. Sí, bueno, sí, evidentemente hay muchos métodos. A mí, en el momento en que yo comencé con el método de Grotowski, que estaba de moda en ese momento, lo habían traído al país el método, y era un método novedoso en el momento, innovador. Entonces, ese método pues se pegaba muy bien en Colombia porque, primero que todo, él hablaba del actor absolutamente desnudo, planteaba que no tenía que haber escenografía, que no tenía que haber casi que vestuario, entonces el actor tenía que llegarse a entrenar de una manera muy fuerte, de encontrar muchos resonadores, por ejemplo, en su cuerpo, explotar la voz al máximo, buscarle todas las posibilidades, y el cuerpo, y eso suplía mucho la utilería, la escenografía. Él hizo muchos experimentos muy interesantes con Sheislak, que fue su actor preferido, y eran obras que se hacían casi sin nada, pero los actores eran monstruosos, realmente impactaban por su búsqueda de voz, tenían unos efectos muy fuertes, ¿no? De alguna manera, escúcheme, podría uno pensar que le exigía mucho más al actor en la medida en que no tendría ningún otro tipo de ayuda. Correcto, no había más recurso que las posibilidades humanas, como la voz y el cuerpo, ¿no? Claro, nosotros tomamos ese método y investigamos y nos preparábamos muchísimo, y uno mismo se sorprendía de llegar a decir, bueno, yo puedo tener estas voces tan extrañas trabajando los resonadores, me acuerdo mucho y tal. Entonces, ese método a mí me sirvió mucho. Entré con Santiago García y entré en el método de Bertolt Brecht.
el teatro político, el teatro con distanciamiento y demás, que el espectador no puede emocionarse sino ser crítico, entonces desaparecía esa parte catártica y entraba uno en la parte de que el espectador, perdón, razonara muy bien y pensara y no se emocionara tanto y pudiera volverse un crítico. Eso también tenía un método de trabajarse de una manera distanciada, y entonces había una técnica, ¿no? De que un actor no podía emocionarse sino mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, había escenas que para mostrar que el personaje tenía dolor, pero no gritar, simplemente uno abría la boca, por ejemplo, y hacía el gesto de dolor. Y la gente decía, bueno, no grita, pero uno siente el grito. Ese era como el juego del distanciamiento. Había que entrenarse mucho para ello. Pero después apareció la televisión, que es el naturalismo. Hablar, entonces uno entra en shock. Bueno, ¿yo qué hago ahora? Pues siento que no estoy actuando, siento que estoy simplemente transmitiendo una emoción. Ahí aparece otra técnica que desarrolla Stanislavski, que habla de para uno expresar un sentimiento tiene que traer un recuerdo propio, y esto entonces se vuelve un poco un conflicto interior. Bueno, yo estoy recordando la muerte de un ser querido. Como algo anecdótico, como algo que le ha pasado a uno y pegues de ese sentimiento. Exacto. Para que aflore, digamos, la emoción. Entonces eso pues se requiere de una persona que tenga esta capacidad. O sea, no todos pueden ser actores, ¿no? Porque si eso lo Pero qué bueno que eso lo supieran muchos de los que salen en televisión y hacen teatro. No todos pueden ser actores. No todos pueden ser actores porque este juego emocional al interior es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy recordando un evento que me dolió y lo tengo que traer a mi recuerdo para poderlo transmitir en escena, y si yo no estoy fortalecido emocionalmente puede que se me pierda la frontera y bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy actuando o el recuerdo me lleva al pasado y me vuelve a afectar de tal manera que se me pierde el horizonte, ¿no? Entonces todas estas complejidades pues hay que entenderlas, aprenderlas, y cada uno de los, el teatro, el cine y la televisión tiene su manera de hacer, y claro, el cine es mucho más fuerte. Cine sí que casi no hay que expresar nada, pero sacar toda la emocionalidad posible, ¿no? Porque pues estamos hablando de una pantalla gigante, de que cualquier gesto de uno es demasiado evidente. Y perfecto. Exacto, y muy significativo, entonces uno tiene que saber bien qué es lo que está dando, ¿no? Don Alfonso, escúcheme, para el componente B de la pregunta y antes de ir a comerciales, esos métodos, pues obviamente le dan el soporte, le dan las herramientas al actor, pues para poder, digamos, canalizar esa apuesta. Sin embargo, no se corre el riesgo de que de pronto tienda a coartarse esa capacidad, esa naturalidad, esa apuesta que pueda traer innata un actor a la hora de hacer una escena. Sí, claro. Hay momentos en que, por ejemplo, hay actores innatos, pero que cuando entran a entrenarse, esa parte tan natural y tan primaria se pierde. Ya no vuelve a ser. Eso es como a una persona que no es actor, que hace una gracia y hace algo interesante y uno dice, repítelo, ya no puede. Ese ya no pudo, porque dice, no, pues fue un momento que tuve ahí emocional, un destello. En cambio, uno sí le toca estar preparado para que suceda. Si es en teatro, cada noche tiene que suceder y tiene que conectar. Si es en televisión, tiene que ser la escena del momento y hacerla. Y en cine también. En cine una escena se ensaya muchísimo y todo, porque es un segundo que uno tiene para plasmar lo que está sintiendo el personaje y hacerlo creíble, ¿no? Entonces hay gente que no puede. Hay gente que tiene una lúdica gigantesca, natural, y que entrenado se vuelve mucho más importante y más interesante. Y también sucede el caso de la gente que se queda en el personaje, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Colombia un caso muy impactante, que fue el de Bolívar, ¿no? Que nuestro actor, Pedro Montoya se llamaba él, después de que hizo la serie de Bolívar, él se quedó como Bolívar. Y entonces, es cierto. Sí, él se quedó convertido y convencido que era Bolívar. Es más, él ya andaba por las calles con la casaca de Bolívar, etcétera. Tanto, eso lo dirigió Jorge Ali Triana, y tan fuerte es que el mismo Jorge Ali hizo una película sobre el caso.
que lo hizo Robinson Díaz después, ¿no? Sí, sí. Esto fue muy fuerte en Colombia y sucede en muchas partes. Entonces, ese es un fenómeno a estudiar. Bueno, pues, entonces la actuación en lo que sea ese grado es posible, ¿no? Para eso es el entrenamiento, para que uno se fortalezca emocionalmente mucho y uno se vuelva atleta de las emociones. Don Alfonso, con su permiso y el del público televidente, hacemos una pausa para unos compromisos comerciales, pero en segundo regresamos con esta interesante entrevista para conocer más detalles acerca de lo que ha sido la trayectoria de este señor actor, también de Caja de Herramientas, esa escuela de actores que viene desarrollando una propuesta en las regiones de nuestro país, y para conocer también un poco más acerca de las personas, de aquellos que han sido sus discípulos y que hoy por supuesto triunfan en el mundo entero. No se cambie de canal, que en segundos continuamos aquí por Voz Populi, ya volvemos. De chanca y ya nos disparaban encima, ellos disparaban, esos malditos blancos, ellos disparaban de todos lados de mí. Yo me arrastré rápido por un sendero escarpado que subía a través del Pedregal. Al llegar, ¡la muerte! ¡Un fantasma! Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Ahora, desde un teléfono público, habla 2 minutos por 150 pesos al local. Estados Unidos y España, 150 pesos el minuto. Aplica solo para telefonía fija. Llama ya, 3333-177, 018-511-999. Cartago 2099-177. Vigilado, Superintendencia de Industria y Comercio. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Continuamos en Voz Populi, está con nosotros en esta ocasión el señor Alfonso Ortiz. Para retomar en lo que habíamos quedado, usted ha sido el tutor, el maestro de otros grandes actores, por supuesto, a nivel nacional. Y pues por su caja de herramientas han pasado unas personalidades que hoy, repito, como lo dije a la salida de comerciales, se sitúan en las artes escénicas en lugares muy representativos. Podría mencionar a Angie Cepeda, Marcela Mar, Miguel Baroni, Carolina Acevedo, Cristina Umaña, Flora Martínez, cada uno como con una personalidad y con un estilo muy propio. Más que detenernos a hablar de ellos, porque ese no es el propósito, yo quisiera preguntarle qué condiciones debe de tener una persona que quiera ser un buen actor o una buena actriz. Para aquellas personas que nos están viendo y que quieren escuchar de viva voz de un maestro como usted, ¿qué es lo que debe de tener para efectos de que efectivamente uno diga, esta persona tiene madera, tiene potencial? ¿Cuál sería como esa madera necesaria? Ok. Inicialmente, o sea, uno lo que tiene que percibir es que esa persona, y lo voy a decir un poquito poéticamente y románticamente, que no haya perdido el niño que tiene en el interior. Entonces, cuando la persona conserva eso naturalmente e intuitivamente, le vemos una capacidad lúdica gigantesca que se puede comenzar a desarrollar y a tratar, ¿no? Para que esa persona tenga esa gran posibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando llegan al taller, lo primero que los ponemos a hacer es juegos, y entonces si la persona se inhibe y dice, no, yo ya estoy muy grande para esto, entonces hay que decirle una cosa muy amable como, ¿te gusta la actuación? La gente me dice, sí, me encanta la actuación. Yo le digo, lástima, la actuación no gusta de ti, entonces... Es una manera sutil. Sí, una manera sutil porque esa es la complejidad de esto, ¿no? Pues sí, todo el mundo nos volvemos... Es aprender
a perder el miedo a hacer el ridículo. Ah, es correcto, sí, eso es una Porque definición. todos tenemos esa máscara, ese susto de que no, uy, yo no puedo hacer el ridículo, yo cómo voy a hacer esto, yo cómo voy a quedar, ¿qué van a pensar de mí? Exacto. Es a comenzar a quitarse todos estos mantos que hemos venido con los que nos hemos venido cubriendo a lo largo de nuestra vida. Que van tapando como esa parte talentosa, ¿no? Yo aplico una frase que decía Miguel Ángel, el gran escultor, que le preguntaron alguna vez, ¿qué es hacer una escultura? Dijo, eso es coger un pedazo de mármol y quitarle lo que sobra. Eso es lo que hacemos, cogemos al actor y comenzamos a quitarle todas estas máscaras y todas estas cosas para que muestre su esencia lúdica y pueda ser actor. Ya después vienen los entrenamientos técnicos de la voz, de la buena dicción, de la buena articulación y cosas técnicas que necesita un actor. Y les vamos desarrollando. Muchas veces también nos llega gente emocionalmente muy buena, pero muy mal de la parte de la articulación, y entonces también es un problema. Con problemas de dicción, sí, de muy graves, que hay que decirle, te emocionas mucho, pero no se te entiende. Pero esto hay que arreglarlo. ¿No? Pues uno no es fonoaudiólogo como tal, se le hacen unos ejercicios, pero ya le dice uno, no, pues, o pues ya el último recurso es que se vuelva mimo, ¿no? Don Alfonso, yo creo que también deben de tener buen humor y eso se nota, porque las jornadas son bastante largas. Don Alfonso, caja de herramientas. Usted es un pedagogo actoral, es una persona que, digamos, viene ampliando ese proceso de formación, de capacitación, está visitando diferentes regiones, puntualmente ha llegado recientemente al Eje Cafetero. ¿Cuál es el interés de esto? ¿Cazar de pronto talentos, abrir opciones para que las personas en la provincia, en las regiones, tengan la oportunidad de conocer acerca de estos métodos de formación actoral? Sí, partamos de que para mí esto es una pasión, como todo, y entonces tiene esa parte también absolutamente humana, y pues como todo se centra en Bogotá, entonces el propósito de venir acá es tratar de encontrar aquí y entrenar gente que tiene este sueño, que tiene esta idea, esta pasión, y que no le toque desplazarse hasta Bogotá para poder allí desarrollar todo eso. Me llegan muchos casos de todas partes del país, y bueno, entonces cuando uno les pregunta, dicen, sí, me ha tocado muy difícil, o mi familia tiene la posibilidad económica de mandarme, otros llegan con sus grandes esfuerzos a cumplir su sueño, y eso para mí es muy fuerte, porque uno dice, bueno, qué tan duro, si yo pudiera hacer más, pues lo haría. Entonces, una manera de suplir eso es venir a las ciudades, a las provincias, y traer la pedagogía, ¿no? Y escribir gente. Y si hay talentos potenciales y esto demás, ayudarlos a canalizar esto y que uno se vuelva un vehículo para eso, ¿no? Ese es el propósito que estamos haciendo con JR Producciones, que es lo que estamos acá, y es el contacto que yo tengo para no trabajar tan en el vacío. Entonces estamos haciendo eso. Y también tratar de traer a estas regiones el teatro en su dimensión bien comprometida y bien exacta, ¿no? Ahora pues hay mucho show, hay mucho stand-up comedy, hay muchas cosas muy válidas y muy respetables, no tengo nada contra eso, sino que el teatro, hay que volver como a educar a la gente a ver el teatro, que trae drama, que trae comedia, y que es un formato bien diferente, ¿no? Y pues yo como defensor del teatro pues tengo que ir a buscar que no desaparezca, o que la gente lo aprenda a ver y se enseñe a verlo, porque es rico también en su contenido y en claro, todo es eso. necesario. En 30 segundos que nos quedan de programa, ¿se puede vivir de la actuación en Colombia? No, esto es muy difícil. Esto sí verdaderamente es una quijotada, esto es una pasión, esto es... Pero yo aquí voy a un poquito a referirme a García Márquez, que él decía, si cada colombiano trabajara en lo que verdaderamente le gusta, sería un país mucho más feliz. Entonces, yo lo he cumplido, no vivo exactamente, es decir, yo vivo de la actuación, no exactamente del teatro ni demás. La televisión da la posibilidad comercial de vivir, digamos, decorosamente en la televisión, lo hago. Entonces también entiendo que sí, que si hay el sueño, pues también es cuestión de enfrentarse a él y saber que no se va a morir de hambre y que va a tener capacidades para encontrar
la solución económica, ¿no? Pero no deja de ser una pasión, una quijotada y es un sueño que hay que cumplir. ¿Existe apoyo por parte del Ministerio de Cultura, por parte del Estado, o esto sigue siendo un sueño en un país como Colombia? No, sigue siendo un sueño, o sea, esto sigue siendo la cultura, pues ustedes, y esto no habría que decirlo otra vez, el apoyo es muy poco, es un país en crisis política y demás, entonces la cultura todavía no tiene ese apoyo necesario como en otros países que verdaderamente sí lo tiene. Entonces seguimos luchando contra eso, ¿no? Somos tercos. Sin embargo, es paradójico y hasta cierto punto contradictorio que pese a todas esas limitantes, Colombia hoy se encuentre a la vanguardia en producciones en Latinoamérica, en términos de facturación, de puesta en escena, de exteriores, de calidad, de guiones, de contenidos. Eso es bien interesante. Sí, sí. Por ejemplo, la televisión tiene un muy buen posicionamiento porque las historias en las telenovelas son historias contadas como con mucho más eficacia actoral, de contenido, narrativa. Por eso tiene buen mercadeo hacia afuera. Cosa increíble, ¿no? El talento colombiano es muy bueno. Aquí ha habido un fenómeno y es que los directores de cine han hecho televisión, entonces estos directores de cine pues tienen un poco de profundidad y demás y logran pasar un poco esa escuela a la televisión y logran unos resultados bastante interesantes, ¿no? Ha superado la telenovela venezolana, de alguna manera la mexicana, estamos dentro de un mercado porque hacemos productos de muy buena calidad y de buen contenido, ¿no? Es cierto. Betty la Fea ha sido uno de nuestros emblemas en la televisión y hay muchas otras, ¿no? La hija del mariachi, La hija del mariachi en la que es una producción que se ve en muchos países de Latinoamérica. Sí, y fue una novela bastante exitosa en ese sentido. Por ahí, por ese lado, pues yo me siento satisfecho también de hacer una televisión que tiene buenos resultados, buenos contenidos. Y bueno, de esto vivimos y aquí estoy y bueno, muchas gracias por tu invitación. Don Alfonso, mil gracias por acompañarnos. Don Alfonso Ortiz Páez, bienvenido al Canal UNE. Le deseamos todo el éxito dentro de este proceso que usted ha venido emprendiendo de formación actoral. Qué bueno que las personas que quieren seguir con esta carrera pues realmente puedan tener acceso a personas que como usted tienen la experiencia, tienen el conocimiento y bueno, que desde el comienzo sepan que hay que ponerle perrenque, entusiasmo, empuje, mucha dedicación, porque seguramente no todos los tiempos van a ser gloriosos, pero sin embargo se pueden alcanzar muy buenos resultados y los hemos visto. Sí, claro que sí. Éxitos en su trabajo y bueno, esperamos tenerlo próximamente nuevamente aquí en el Canal UNE. Andrés, muchas gracias. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García. Los espero aquí en Voz Populi la próxima semana cuando tendremos otro invitado que por lo que hace, por lo que dice o por lo que actúa es Voz Populi. Hasta entonces y mil gracias.